claro sobre la norma juvenil en el fútbol. María Ferro informó desde su cuenta de Twitter que Pekerman y su cuerpo técnico propusieron la eliminación de la misma, así como la creación de un posible torneo de reserva sub-23. Pero ¿es esto una evolución o una marcha hacia atrás para el fútbol menor en el país? Te lo contamos el día de hoy en Red Wine. La regla juvenil se instauró a finales de 2007 como una medida para que los equipos le diesen mayor importancia a la formación del talento joven. La misma obligaba a los clubes a alinear obligatoriamente a un jugador juvenil en partidos de primera división. Esta se dio en un momento de cambio para el fútbol venezolano. El número de equipos en la liga pasó de ser 10 clubes a 18 competidores y el nombre de César Farías cada vez se hacía más importante dentro de la federación. Si bien siempre habíamos tenido buenas generaciones de jugadores sub-20 como aquella histórica camada de 2005 donde salieron nombres como Luis Manuel Seijas, Ronald Vargas, Lobo Guerra, Miku Fedor o el fallecido Paul Ramírez, o la generación de 2007 comandada por los jóvenes Tomás Rincón y Roberto Rosales, nunca se había podido hacer un buen papel en los sudamericanos, trascendiendo de la primera fase en apenas 2 ocasiones en la historia moderna de la selección. Fue la primera generación de juveniles que aplicó la regla, la que por fin pudo en el año 2009 hacer historia y meterse a la primera Copa del Mundo para Venezuela en cualquier categoría. En una generación donde destacaban por aquel momento José Manuel Velázquez, que hacía vida en el Deportivo Anzoátegui, Salomón Rondón, que había salido muy joven del Aragua con rumbo a Las Palmas, Rafa Romo, que hacía vida en Llaneros, el aún joven Joandri Orozco del Zulia o Jonathan del Valle de Deportivo Táchira. El resultado de la aplicación de la regla fue inmediato y además seguiría dando frutos en años posteriores, pues pese a que siguieron 3 generaciones sub-20 que no pudieron avanzar de la primera fase, la de los sudamericanos de 2011, 2013 y 2015, en general se notaba otra perspectiva de los equipos a la hora de darle lugar a las categorías formativas, lo que nos llevó de la mano de Rafael Dudamel a nuestro primer Mundial sub-17 en el 2013, con una generación maravillosa con Andrés Ponce del Táchira, José Caraballo del Caracas o Franco Díaz del Deportivo Táchira. Claro que como ya lo sabemos todos, la consagración de todo lo que se venía haciendo desde el año 2007 llegó 10 años más tarde cuando nuevamente de la mano de Rafael Dudamel se consiguió llevar a un grupo de jóvenes no solo a la segunda Copa del Mundo sub-20 de nuestra historia, sino también a un subcampeonato que derribó completamente los paradigmas que se tenían en aquel momento. A partir de allí no quedaron dudas de que obligar a los equipos a darle importancia a los juveniles en primera división podía dar como resultado grandes jugadores a futuro, que posteriormente se podían convertir en grandes equipos y esto a su vez en grandes resultados. O tal vez no era así. Sin duda la norma juvenil dio sus frutos en su momento, un momento donde la selección venezolana se encontraba aún en vías de profesionalización estructural, dando sus primeros pasos con Richard Páez, su primera gran inversión en infraestructura con la Copa América de 2007, pero que a nivel de trabajo todavía no se podía comparar con el resto de selecciones sudamericanas, no solo a nivel de resultados en el terreno de juego, sino a nivel de trabajo histórico con el fútbol menor. Y a los hechos me remito, la norma juvenil fue un total éxito a corto plazo y lo ha venido siendo hasta el día de hoy. Pero eso no significa que sea la cúspide de todo lo que se puede hacer en cuanto a trabajo con juveniles se refiere, ni mucho menos. Veamos por ejemplo cómo se maneja el tema de los juveniles en Argentina. 6 veces campeona del mundo en la categoría sub-20, 4 veces campeona del sudamericano sub-17 y una del sudamericano sub-15. En Argentina se llevan a cabo campeonatos de divisiones inferiores donde participan equipos sobre todo de primera y segunda división, además de dar lugar a invitaciones especiales a algunos clubes. El torneo de reservas no es cualquier cosa en Argentina, tiene fieles seguidores, televisación y allí se concentran varios de los mejores cazatalentos del mundo con la esperanza de subir a primera a cualquiera que destaque en estos, no solo porque evidentemente son jugadores capaces de aportar mucho talento al primer equipo, sino porque varios equipos viven de la venta de jóvenes jugadores, que normalmente son los que mejor se cotizan en el mercado extranjero. Lautaro Martínez, por ejemplo, que anotó 20 goles con la
la reserva de Racing antes de debutar con el primer equipo, fue vendido posteriormente al Inter por 25 millones de dólares, más un 10% para el club argentino por una futura venta. Así pues, la formación de jugadores, lejos de ser una obligación de la competición, se mantiene como una cultura y filosofía de muchos equipos. Claro que es injusto compararse con Argentina, que tiene desde el año 1901 realizando campeonatos de divisiones inferiores, que empezó con una tercera división destinada a los jóvenes menores de 20 años. Para 1912 tenían torneos para categorías sub-17 y sub-15 y a día de hoy mantienen una estructura que consta de 6 divisiones organizadas destinadas a la formación de jugadores, cuarta división para jugadores menores de 20 años, quinta división para jugadores menores de 18 años, sexta división para jugadores menores de 17 años, séptima para menores de 16 años, octava para menores de 15 y novena para menores de 14 años de edad. Todo esto, claro, con la intención de que los jugadores lleguen al torneo de reservas con el nivel de formación necesario para hacerlo un campeonato con buen nivel futbolístico. Pero claro, el torneo de reservas argentino no se limita a dar cabida a los juveniles, sino que los jugadores no convocados del primer equipo también tienen la opción de participar en este para mantener el ritmo competitivo, siendo una ventaja no solo para los juveniles para mostrarse, sino para los jugadores mayores que no están teniendo regularidad en sus equipos. Un torneo que llegase a concentrar a los mejores jugadores jóvenes de cada equipo de primera división no solo haría más fácil y atractiva la labor de la búsqueda de nuevo talento joven, sino que le brindaría a los jugadores ya mayores la oportunidad de seguir peleando por su sueño de llegar a debutar en primera división, ya que sí, todos hablamos de los 2 o 3 jugadores juveniles que logran debutar con el primer equipo, pero nadie da lugar a los otros 30 o 40 chamos que ya llegados a una edad, 19, 20, 21 años, o llegan a ser profesionales y triunfan en su primera temporada o simplemente les toca buscar otro oficio. Además, claro, como ya varios colegas han comentado, esto daría pie a que los jugadores puedan culminar como se debe cada una de sus etapas de formación, para que a la hora de llegar al primer equipo sean atletas mucho más formados, mucho más maduros, mucho más enfocados y se puedan mantener en el panorama y no acaben desapareciendo como le pasa a la gran mayoría. Ya sea esto por no contar con una buena orientación psicológica, por caer en los excesos que te da tener una cierta cantidad de dinero teniendo todavía muy corta edad, o simplemente las clásicas indisciplinas en cuanto a dietas a la que cae la gran mayoría de jugadores. Y ahora me dirán, zurdo, pero es que en Venezuela las condiciones y la infraestructura no está dada para hacer un torneo de reservas de calidad. Y aquí es donde creo que yace verdaderamente el problema. El problema no es que con la eliminación de la norma juvenil y la creación del torneo de reservas ya no veamos jóvenes jugadores talentosos en primera división. El gran problema es que aún con la reducción de equipos que hubo para la campaña 2022 del FUTB, creo que solamente 3 o 4 instituciones tienen el poderío económico necesario para brindarle a los jugadores las condiciones necesarias para un torneo de calidad a este nivel y a estas edades de formación tan delicadas. Buena atención médica, psicológica, transporte, alimentación, hospedajes, cosas que en cualquier otro país se dan por sentado, pero que no todas las instituciones dentro del FUTB tienen lo necesario para afrontar el gasto de una división sub-23. Y para los que dicen que el torneo de reservas podría coexistir con la norma del juvenil, creo que en cierto modo sí, pero volvemos a lo mismo. Estamos obligando a los equipos a que suban jugadores juveniles, estén listos o no para afrontar el desafío de debutar en primera división sin haber culminado sus etapas de formación únicamente por obligación y no por mérito. Otro antecedente bastante interesante ocurrió en Colombia, que tenía impuesta una norma juvenil desde el año 1999 y bajo la misma se logró llegar a 2 mundiales sub-20 en el 2003 y en el 2005. Y claro, se logró sacar las bases de lo que sería la columna vertebral de una selección mayor de Colombia que haría historia en los mundiales posteriormente. Sin embargo, esta norma fue abolida en el fútbol colombiano en el año 2011 por el descontento de los equipos que simplemente no le veían sentido a tener que forzar a los chamos estuviesen o no estuviesen listos para la primera división simplemente por el reglamento. A su vez, en el 2009 se implementó un torneo especializado para juveniles que empezó siendo para sub-18, pasó luego a ser sub-19, luego a ser sub-20 y posteriormente en el año 2012 volvió a ser únicamente para sub-19.
En Ecuador pasó algo similar, donde esta regla tuvo vigencia desde el 2006 hasta el 2015 y bajo la misma se logró llegar a un Mundial Sub-20 y a 2 Mundiales Sub-17. Pero en el 2015, por la queja de 7 clubes de la liga, se decidió suspender temporalmente esta norma, suspensión que pronto pasó a ser definitiva, y aunque tuvo muchos detractores esta decisión, lo cierto es que Ecuador no ha parado de sacar talento joven y jóvenes prometedores al fútbol europeo, y además consiguieron un histórico tercer lugar en la Copa del Mundo Sub-20 en 2019. En el fútbol peruano tienen un formato similar con algo llamado bolsa de minutos, donde cada equipo de primera división para el final de la temporada tiene que acumular un cierto porcentaje de minutos para juveniles, y de no hacerlo para el final de la campaña se le quitarán 3 puntos en la tabla por cada fracción de 90 minutos que no cumpla. No sé si me di a entender. Lo que quiero decir con todo esto es que sí, en Venezuela el único camino que conocemos para trabajar con los juveniles es desde la dichosa norma juvenil, pero eso no implica que sea el único camino para trabajar al fútbol menor en el país, y antecedentes y casos de estudio hay por todos lados dentro del continente. Países que hace años estaban en la misma discusión que estamos a día de hoy en el país, de si regla de juvenil sí, regla de juvenil no. No sé verdaderamente cómo vaya a salir este tema del torneo de reserva sub-23, ni siquiera sé si se va a confirmar, pero lo que sí sé es que para estructurar un fútbol menor de calidad, que te asegure posteriormente unos buenos planteles en tus selecciones sub-15, sub-17, sub-20, no hace falta la norma juvenil necesariamente. Lo que sí hace falta es una planificación estructurada, el compromiso de dirigentes, cuerpo técnico y clubes de la liga y, por supuesto, mucha inversión. Así que, como conclusión y opinión personal, creo que hay que darle el voto de confianza a José Pekerman y a su cuerpo técnico, un cuerpo técnico con muchísimos años de experiencia trabajando con el talento joven, y por supuesto a Jorge Jiménez, que pese a las numerosas críticas que ha recibido por temas de impagos, no solo con lo que pasó con Peseiro, sino con la queja de los jugadores de fútbol sala, entre otras cosas, lo cierto es que sí ha venido haciendo bien las cosas por otro lado, así que vamos a darle por ahora el voto de confianza. Lo que sí creo que puede ocurrir con esta abolición de la norma juvenil es que posteriormente en el próximo Sudamericano Sub-17 o Sub-20, donde no se consiga llegar al objetivo, no se consiga dar la talla a nivel de juego, van a empezar a llover las críticas de por qué se eliminó la norma juvenil, de esto no pasaba con la norma juvenil, etcétera, etcétera. Y lo digo porque esto ya pasó en Colombia, ya pasó en Ecuador, y si quieres ver lo que va a pasar en el país, simplemente hay que mirar hacia un lado, porque es verdad que nosotros estamos un poco atrasados en relación a los demás países. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones para ayudarnos a seguir creciendo. Sin nada más que decir, esto fue un video hecho por El Zurdo para Red Wine, un saludo y hasta la próxima.